¿Es posible que un túnel subterráneo entre Rusia y Estados Unidos transforme el comercio global? ¿Podría Vladimir Putin y Donald Trump ser los pioneros de un proyecto que cambiará la geografía económica del mundo? ¿Y si el verdadero desafío no es la construcción, sino la política que lo rodea? Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Imaginemos un túnel que conecta dos continentes bajo el estrecho de Bering, creando una arteria de transporte entre Eurasia y América del Norte. Este ambicioso proyecto, que suena casi como sacado de una novela de ciencia ficción, podría, según expertos, traer consigo ganancias de billones de dólares para Rusia y Estados Unidos. La idea ha vuelto a cobrar protagonismo y ahora nos preguntamos, ¿es realmente viable? ¿Quién tendría el valor de llevarlo a cabo? La conversación sobre el túnel no comenzó en un foro de ingenieros ni en una reunión de economistas, sino tras un diálogo personal entre Vladimir Putin y Donald Trump. El presidente estadounidense reconoció que su charla de 2 horas fue sorprendentemente productiva. Aunque oficialmente se discutían temas de seguridad y comercio, la mención del túnel encendió una chispa en el debate público. Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversiones Directas, reveló que ya llevan 6 meses en consultas sobre este proyecto monumental. Según él, se están realizando estudios detallados y Trump calificó la idea de interesante y prometedora. La respuesta a esta noticia fue inmediata. Un presidente de un país importante mostró su asombro, y en Europa se desató una auténtica agitación diplomática. Si Moscú y Washington deciden entrelazar sus infraestructuras, Bruselas podría quedar desplazada en el nuevo mapa económico mundial. Preguntémonos, ¿quién podría competir con un puente logístico entre estas dos superpotencias? La historia de esta idea es, sin duda, fascinante. A menudo pensamos que el estrecho de Bering es un obstáculo natural, frío y desolado. Sin embargo, ingenieros de diversas épocas han visto en él no un impedimento, sino una oportunidad. Ya a finales del siglo XIX surgieron los primeros proyectos para unir Eurasia y América mediante un túnel subterráneo. A inicios del siglo XX, Rusia también se interesó en esta conexión. El entonces primer ministro, Sergei Witte, llegó a aprobar una propuesta inicial, pero tras varias demoras burocráticas, el documento terminó guardado en un archivo. Más tarde, durante la era soviética, se plantearon ideas de un túnel para facilitar las entregas bajo el programa de Lend-Lease, y luego se soñó con unir las redes energéticas de la Unión Soviética y Estados Unidos a través de un conducto submarino. Imaginen una red eléctrica que conecte Vladivostok con Alaska. Sin embargo, nuevas fronteras políticas comenzaron a trazar un límite insalvable y el proyecto se detuvo. Hoy, más de un siglo después, la idea resurge en un contexto completamente diferente. El mundo está al borde de una nueva redistribución económica, con cadenas de suministro globales que se desmoronan y rutas tradicionales a través de Suez, Panamá y Europa que pierden su relevancia. La logística se ha convertido en un arma poderosa, y Rusia, de manera inesperada, parece estar en una posición favorable. Su geografía, que alguna vez fue vista como un obstáculo, ahora se presenta como un gran activo. Consideremos esto. Si un túnel se construyera bajo el estrecho de Bering, el trayecto de Shanghái a Nueva York se acortaría casi en un 40%. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Habría ahorros anuales en cientos de miles de millones de dólares, miles de nuevos empleos y, lo más importante, una total independencia energética y comercial de Europa. Esta es la razón detrás del impacto que la declaración de Dmitriev causó en las capitales occidentales. En Bruselas y Berlín comenzaron a surgir rumores de una provocación geopolítica, sugiriendo que Moscú y Washington estaban forjando una alternativa a los lazos transatlánticos. Pero, ¿por qué los europeos no han propuesto algo similar? En lugar de invertir en proyectos de infraestructura concretos, gastan billones en burocráticos fondos climáticos y en resoluciones simbólicas. Seamos sinceros, ¿qué beneficia más a la humanidad, un túnel entre Rusia y Alaska o una nueva declaración sobre la transición verde? La respuesta es clara, incluso sin sarcasmo. Según fuentes accesibles, el costo inicial del proyecto se estima en aproximadamente $12.000 millones.
Aunque esta cifra parece considerable al compararla con los gastos de Estados Unidos en mantener bases en el extranjero, que superan los 800.000 millones anuales, el costo del túnel se torna casi simbólico. Las proyecciones iniciales indican que la infraestructura podría recuperar su inversión en 15 años solo por el tránsito de mercancías. Imaginemos una red ferroviaria unificada que conecte a China, Rusia, Canadá y Estados Unidos, permitiendo transportar un contenedor desde Pekín a Nueva York en solo 9 días. Suena increíble, pero técnicamente ya es factible. El desafío, sin embargo, no radica en la física, sino en la política. Y aquí llegamos a un punto delicado. Estados Unidos, país de oportunidades, también es un país de inestabilidad. Cada 4 años la administración cambia y con ella las prioridades. Hoy, un presidente expresa que el proyecto es interesante. Mañana, otro podría declarar que no forma parte de los intereses nacionales. Y así, miles de millones en inversiones, años de negociaciones y equipos completos de expertos se desvanecen. Por esta razón, muchos escépticos consideran que negociar un túnel con Estados Unidos es tan incierto como hacer un contrato en la arena. Mientras tanto, Europa, observando esta inestabilidad estadounidense, no se apresura a mostrar entusiasmo. Si Washington se retira pero Moscú avanza, será difícil aceptar que el centro de planificación estratégica se está moviendo hacia el este. En el ámbito experto ya se discuten posibles participantes en el proyecto. Además de Rusia y Estados Unidos, también podrían involucrarse China, India, Canadá, Corea del Sur e incluso Japón, todos interesados en reducir costos logísticos y hallar nuevas rutas energéticas. Sin embargo, cuantas más partes haya, más difícil será llegar a un acuerdo, ya que cada nación querrá su parte del pastel, su participación en las ganancias y acceso a recursos. Mientras los políticos debaten porcentajes, los ingenieros nos recuerdan que el túnel debe ser construido no en los estudios de CNN, sino en la costa del estrecho de Bering, donde la tempestad asola durante gran parte del año, con temperaturas que pueden caer a menos 40 grados y el suelo congelado a profundidades considerables. No obstante, las dificultades técnicas no son la mayor barrera. Lo que realmente impera es el miedo a perder el control sobre un nuevo sistema de transporte, el temor de que Rusia y Estados Unidos puedan prescindir de Europa, y el temor de que, si el proyecto avanza, el mundo realmente se transformará. Es irónico pensar que hace un siglo se soñaba con atravesar la Tierra para unir los continentes, y hoy en día enfrentamos la necesidad de superar desconfianzas políticas y barreras sancionatorias. Cuando Kirill Dmitriev anunció que las negociaciones llevaban 6 meses, la prensa occidental reaccionó con pánico. Algunos consideraron que era una utopía fantástica, mientras que otros lo vieron como una amenaza global a la logística occidental. Sin embargo, el verdadero paradoja radica en que, incluso si el proyecto no se concreta, el mero hecho de su discusión ya altera el equilibrio de poder. Moscú exhibe un pensamiento estratégico que se proyecta más allá de las sanciones y clasificaciones inmediatas, mientras que Washington parece buscar una excusa para salir de un callejón sin salida en sus relaciones, sin recurrir a una retórica bélica. ¿Es posible que un proyecto de ingeniería logre lo que la diplomacia no ha podido? Y mientras tanto, los analistas europeos calculan las pérdidas potenciales. Si el túnel se lleva a cabo, el flujo de mercancías a través del norte de Europa podría disminuir en un 20%. Esto representaría miles de millones de euros anuales, una verdadera catástrofe para los puertos de Róterdam, Hamburgo y Amberes. No sorprende entonces que Bruselas ya hable de la necesidad de evaluar riesgos. Pero en esencia no se trata de riesgos, sino del temor a perder un monopolio. Europa ha estado habituada a ser el puente de tránsito entre Asia y América. Pero si emerge una nueva ruta, ese puente podría volverse obsoleto, y entonces todas las declaraciones sobre unidad y solidaridad podrían archivarse junto a los proyectos no realizados del siglo pasado. Finalmente, la longitud estimada del túnel bajo el estrecho de Bering sería de aproximadamente 90 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, el famoso túnel de la Mancha mide solo 50, pero la diferencia no se limita a la longitud, se extiende a la visión de un futuro interconectado que podría cambiar la dinámica global tal como la conocemos. ¿Estamos a punto de presenciar un cambio radical en la geopolítica mundial? ¿Podrían Vladimir Putin y Donald Trump ser los arquitectos de un puente entre continentes que desafíe el orden establecido?
¿Es posible que la antigua Europa pierda su influencia ante un túnel que conecta a Rusia y Estados Unidos a través del estrecho de Bering? Imaginemos los titulares que podrían surgir: Moscú y Washington conectados por un túnel submarino. Este hecho podría hacer que Europa, que ha basado su peso político en la división entre estos dos mundos, pierda su relevancia. ¿No resulta inquietante pensar que un simple túnel podría desafiar el orden mundial tal como lo conocemos? Si Rusia y Estados Unidos logran llevar a cabo un proyecto tan ambicioso, eso implicaría que sus relaciones han evolucionado de lo meramente pragmático a lo verdaderamente estratégico. Aquellos que durante décadas han sostenido su economía en la confrontación entre estas dos potencias estarían, de repente, en una posición muy vulnerable. El verdadero temor de la vieja Europa no es quedarse sin gas o petróleo, sino perder su papel como intermediario. Sin embargo, a pesar de la ironía de la situación, la idea de un túnel entre estos dos países se presenta como una de las soluciones más lógicas del siglo XXI. El mundo está comenzando a dejar atrás las divisiones ideológicas en favor de un realismo infraestructural. Lo que realmente importa ya no son las palabras de apoyo, sino quién puede construir las vías que permitirán el flujo de bienes, inversiones y personas. Si aún hay dudas sobre por qué Moscú y Washington querrían unirse, la respuesta es evidente. Los billones de dólares en beneficios son el mejor argumento en favor de la paz. Y la historia parece repetirse. A principios del siglo XX, el proyecto del túnel de Bering fracasó por disputas políticas. A finales del siglo XX, por diferencias ideológicas. Si en el siglo XXI el proyecto vuelve a ser abandonado, la razón será, lamentablemente, el miedo a perder el control. Pero, admitámoslo, es ridículo temer a un puente que debería unir y no dividir. Hoy el interrogante se formula de manera diferente. ¿Quién será el primero en atreverse a dar el paso bajo el agua? ¿Un ingeniero, un político o un inversionista? La conclusión es clara. Este túnel no es simplemente un proyecto, es un espejo que refleja quién está dispuesto a construir el futuro y quién solo se dedica a emitir comunicados de prensa. Rusia ofrece la realidad, Estados Unidos la posibilidad y Europa comentarios. Si alguien aún no entiende por qué este proyecto provoca tantas emociones, la respuesta reside en una sola palabra: símbolo. En este túnel, como en un espejo, se refleja el mundo moderno, fragmentado pero todavía deseoso de conexión. Mientras tanto, comienza a gestarse la discusión sobre lo que podría convertirse en el proyecto de ingeniería más grandioso del siglo XXI, el túnel entre Putin y Trump que uniría Rusia y Estados Unidos a través del estrecho de Bering. Esta idea, presentada por Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversiones Directas, tras las negociaciones entre los dos líderes, ha tenido un impacto comparable al lanzamiento de la primera estación espacial. Según Dmitriev, las negociaciones sobre este tema se llevaron a cabo durante 6 meses de forma confidencial, y ahora las partes están listas para pasar de la teoría a la práctica. El presidente estadounidense, según fuentes americanas, ha calificado el proyecto de inspirador, mientras que el mandatario de una conocida nación se muestra algo confundido ante la enormidad de la propuesta. Europa, por su parte, experimenta un leve estado de shock, ya que el túnel que podría conectar dos continentes parece dejar al margen a la Unión Europea. Es la primera vez en décadas que la conversación sobre un puente entre Oriente y Occidente se lleva a cabo no en sentido figurado, sino de manera literal. Kirill Dmitriev estima que la construcción del túnel podría llevar 8 años, con un presupuesto aproximado de $8.000 millones. Esta cifra parece modesta si se considera que solo el mantenimiento de la red de carreteras en Estados Unidos cuesta $1 billón al año. Dmitriev asegura que las tecnologías modernas permiten abordar esta tarea sin dificultades significativas. Los modernos complejos de perforación de túneles son capaces de operar en condiciones de alta humedad, bajas temperaturas y permafrost. La extracción y el transporte de materiales se han convertido en procesos totalmente automatizados. El profesor Vladimir Tetelmin, doctor en ciencias técnicas, está convencido de que, desde el punto de vista ingenieril, no hay nada imposible. El túnel de Chukotka a Alaska representaría 80 kilómetros de trabajo subterráneo, y la humanidad ha llevado a cabo proyectos similares en condiciones geológicas mucho más complejas. Basta recordar el túnel de Severomui, que forma parte de la línea ferroviaria Baikal-Amur,
con una longitud de más de 15 kilómetros que atravesó el permafrost, las complicadas capas hidrogeológicas y zonas de alta presión de las aguas subterráneas. Ahí, la temperatura de las rocas oscilaba entre 3 y 60 grados centígrados, con presiones de agua que alcanzaban hasta 34 atmósferas. Los trabajadores tuvieron que congelar secciones saturadas de agua y estabilizar el terreno de forma química para evitar hundimientos. Todo esto se realizó en áreas montañosas, donde no era posible transportar maquinaria por vías convencionales, y sin embargo, el proyecto se completó y el túnel continúa funcionando hasta hoy. Así que, si alguien dice que no se puede construir bajo el estrecho de Bering, simplemente desconoce la historia de la ingeniería. Además, ya existen estructuras similares que funcionan con éxito. El túnel bajo el Canal de la Mancha, de 51 kilómetros, fue construido en la década de 90 y diariamente transporta decenas de trenes entre Londres y París. En Japón opera el túnel Seikan, que se extiende por 54 kilómetros bajo el Océano Pacífico. Y en Suiza, el túnel ferroviario Gotardo, de 57 kilómetros, atraviesa los Alpes. Por tanto, el conocimiento mundial está a la vista. Las máquinas modernas pueden perforar prácticamente cualquier tipo de suelo, y los sistemas de impermeabilización y ventilación aseguran la seguridad del tráfico incluso en condiciones extremas. Así que la pregunta no es si es posible, sino más bien, ¿por qué hacerlo? Ahora, lo más interesante. Los estudios geológicos del estrecho de Bering revelan que su profundidad en la parte central no supera los 50 metros, lo que lo hace relativamente estable. Esto significa que la construcción del túnel es, técnicamente, más sencilla que la del túnel bajo el Canal de la Mancha. La principal dificultad radica en el clima y el permafrost en las proximidades del sitio. Sin embargo, los ingenieros ya han propuesto soluciones. Parte de la ruta podría construirse como una autopista cerrada, combinada con un corredor energético. Esto significaría que no solo trenes, sino también tuberías, cables de comunicación y líneas de energía podrían transitar por el túnel. En realidad, esto no sería solamente una arteria de transporte, sino la base de una futura arquitectura energética entre los dos continentes. Y aquí se revela la razón por la que el proyecto suscita tanto interés entre los inversores y provoca nerviosismo entre los políticos. Según fuentes rusas, ingenieros de varios países están involucrados en la planificación. China está preparada para ofrecer tecnologías de perforación. Canadá tiene experiencia en la construcción de túneles en el permafrost, y Corea del Sur aporta sistemas modernos de seguridad y monitoreo. Se desarrollan proyectos de cápsulas constructoras especiales que funcionarán de manera autónoma, controladas a distancia a través de satélites. Esto no es ciencia ficción. Tales complejos ya se han utilizado en Islandia y Noruega para perforar túneles bajo glaciares. Si añadimos a esto la experiencia rusa en el Ártico, se hace evidente que la cuestión técnica es resoluble. Como dijo un ingeniero, se puede construir el túnel más rápido que acordar un protocolo de intenciones. Sin embargo, como siempre, donde termina la técnica, comienza la política. La pregunta principal no es cómo excavar, sino quién firmará. Porque conectar dos continentes podría llevar 8 años, pero acordar la gestión de esta ruta es un reto que podría tomar 80 años. Y aquí vuelve a surgir el tema de la estabilidad. En Estados Unidos, cada 4 años cambia la administración. ¿Quién garantizará que el próximo presidente no decida que este túnel no es necesario? La tecnología no teme al frío, pero no soporta la volatilidad del clima político. A pesar de esto, los ingenieros siguen trabajando en los detalles. Según los planes preliminares, el túnel constará de 3 tubos paralelos, 2 para el tráfico de trenes y 1 para mantenimiento y ventilación. Cada tubo tendrá un diámetro de aproximadamente 15 metros. Dentro de ellos se instalarán trenes eléctricos de alta velocidad, capaces de recorrer la distancia entre Chukotka y Alaska en tan solo 40 minutos. Imaginen un trayecto que hoy parece la frontera entre mundos. Ahora podrá realizarse más rápido que un viaje desde Moscú al aeropuerto. Y esto no son solo cifras, es una demostración del avance que ha hecho. ¿Puede la construcción de un túnel submarino unir a Rusia y Estados Unidos? ¿Será posible superar las diferencias políticas mediante una infraestructura innovadora? ¿Quién se atreverá a dar el primer paso hacia esta revolución en el transporte global? Reflexionemos sobre la propuesta que podría conectar Pekín, Moscú, Nueva York y Washington a través de una sola línea ferroviaria,
permitiendo el traslado de mercancías de Asia a América sin necesidad de cambiar a transporte marítimo. Esta ambiciosa idea no solo transformaría la economía, sino también la percepción del mundo, desafiando la tendencia actual de construir muros en lugar de puentes. La ironía es palpable. En un tiempo en que muchos levantan barreras, otros proponen enlaces que promueven la cooperación. Sin embargo, no todo es sencillo. Uno de los principales desafíos ingenieriles es la diferencia en el ancho de vía entre Rusia y Estados Unidos. En Eurasia, la vía es más ancha que en América del Norte, lo que impide la conexión directa de los trenes. La solución a este dilema podría ser la creación de una estación intermedia con cambio automático de ejes o el uso de plataformas de contenedores. Ya existen tecnologías que permiten cambiar el ancho de vía en movimiento, como se hace en la frontera entre España y Francia. Así que, en términos técnicos, la idea es factible. Pero, como siempre, la cuestión radica en si las partes estarán dispuestas a acordar estándares comunes. Según el profesor Tetelmin, la construcción podría iniciarse simultáneamente desde ambos lados, utilizando complejos de perforación que trabajen uno hacia el otro. Cuando se encuentren dos tramos de túnel, se realizaría un empalme de precisión, similar a lo que se hizo en el Eurotúnel. Para garantizar la seguridad, se requeriría establecer una red de puntos de evacuación y ventilación subterráneos, así como sistemas de extinción de incendios y monitoreo del microclima. Todo esto ya ha sido probado en túneles existentes, lo que minimiza los riesgos ingenieriles. Imaginemos cómo se vería este túnel en la práctica. Una carretera submarina iluminada por paneles LED, trenes en movimiento automático sin conductores, temperaturas constantes, sensores de actividad sísmica y un sistema de control de presión y humedad. Fuera, la helada desolación de Chukotka y la dura naturaleza de Alaska. Dentro, un símbolo de un nuevo mundo en el que el acero y el concreto trabajan en favor de la idea de cooperación. Aquí, la ironía de la vida se vuelve evidente. Tal vez a la humanidad le resulte más fácil construir un túnel bajo el océano que un puente de confianza sobre la política. Los beneficios económicos son indiscutibles. Según estimaciones de analistas, este túnel podría manejar hasta 100 millones de toneladas de mercancías anualmente. No se trataría solo de un ferrocarril, sino de una arteria a través de la cual fluirían petróleo, gas, electricidad, productos y, por supuesto, información. Rusia obtendría acceso directo al mercado estadounidense, mientras que Tonitsamaú accedería al asiático, beneficiando así a toda la macrorregión del norte, incluyendo Canadá y los países de Asia-Pacífico. El paradoja radica en que, a pesar de toda esta racionalidad, el factor emocional sigue siendo clave. ¿Quién será el primero en creer que esto es posible? Según reportes de los medios, dentro del mismo proyecto se está discutiendo la idea de construir un puente elevado en las islas de Diomedes, donde la distancia entre las costas es de apenas 4 kilómetros. Este lugar podría albergar un centro técnico, una planta energética e incluso una plataforma turística. Porque seamos sinceros, atravesar el océano en tren desde Moscú hasta Los Ángeles no sería solo logística, sería una aventura. Y aquellos que piensan que esto es una locura deben recordar que en su momento se rieron de la idea de volar sobre el Atlántico. Luego llegó el avión. Por supuesto, quedan preguntas sobre la ecología. La región es delicada y el ecosistema ártico es frágil, donde cualquier intervención puede tener consecuencias que se manifestarán décadas después. Sin embargo, los ingenieros aseguran que las tecnologías modernas permiten la construcción en estas zonas sensibles sin alterar el delicado equilibrio natural. La parte principal del túnel se situaría bajo el lecho marino, profundamente enterrada en las formaciones sedimentarias, donde no hay vida. Esto significa que la perforación no afectaría a los ecosistemas de superficie y que el impacto en la biosfera sería mínimo. Además, el proyecto planea usar complejos robóticos que se controlan de forma remota, lo que permite evitar trabajos a gran escala en la superficie. Para una región donde cada movimiento puede alterar la migración de mamíferos marinos o el equilibrio del plancton, este enfoque es fundamental. Los ingenieros lo llaman ingeniería invisible, donde grandes estructuras existen sin que la naturaleza perciba su presencia. En tierra, el proyecto podría ser un ejemplo de cómo las tecnologías del siglo XXI pueden ser realmente sostenibles.
Alrededor del túnel se planea la creación de estaciones de energía autónomas que funcionen con energía eólica y geotérmica. Los vientos árticos son más fuertes que en cualquier otro lugar, y las fuentes de calor subterráneas permitirán generar energía sin emisiones. La electricidad se utilizará para calentar las instalaciones técnicas, alimentar bombas, sistemas de comunicación y luces de emergencia. Los residuos se procesarán in situ. Los proyectistas aseguran que el túnel se convertirá en un sistema de emisiones prácticamente cero. Es irónico, pero en una de las zonas más inhóspitas del planeta podría nacer uno de los sistemas de infraestructura más ecológicos de la historia. Los ingenieros también subrayan que la construcción del túnel bajo el estrecho de Bering impulsará el desarrollo de una serie de tecnologías, desde nuevas aleaciones hasta sistemas innovadores de impermeabilización. Actualmente, tales soluciones se emplean en proyectos como el túnel Seikan en Japón o el Eurotúnel, pero las condiciones árticas requieren algo más. Por ejemplo, las paredes del túnel deben resistir presiones de hasta 300 atmósferas, así como oscilaciones de temperatura de decenas de grados en un solo día. En los laboratorios rusos y estadounidenses ya se están probando nuevos materiales, híbridos de acero y compuestos, que son resistentes a las temperaturas criogénicas. No se oxidan, no se agrietan y mantienen su resistencia a menos 80 grados Celsius. Según los especialistas, estas tecnologías serán útiles en futuras exploraciones de Marte, donde las condiciones de frío y vacío son similares. La logística es igualmente fascinante. La longitud del túnel sería de aproximadamente 100 kilómetros, lo que lo convertiría en uno de los más largos del mundo. Se prevé que el tráfico sea de dos niveles. En la parte superior, una línea ferroviaria de alta velocidad. En la inferior, una carretera para plataformas de transporte de carga. Se estima que el trayecto desde Chukotka hasta Alaska podría realizarse en menos de 40 minutos. Además, el túnel se integrará en una red de transporte unificada, conectando la parte rusa con la línea ferroviaria siberiana y la parte estadounidense con el ferrocarril de Alaska. En el futuro, esto creará un corredor terrestre que irá desde Londres hasta Nueva York, una cadena de rieles y puentes cruzando toda Eurasia. La implementación técnica del proyecto también contempla la construcción de estaciones subterráneas de mantenimiento, centros de monitoreo y refugios de emergencia cada 10 kilómetros. Para garantizar la seguridad, el túnel se dividiría en 3 secciones independientes, cada una con su propio sistema de ventilación y energía. Si ocurre un incidente en una sección, las otras 2 podrían seguir operando de manera autónoma. En caso de incendio, se activará un sistema de extinción de nitrógeno que reduce instantáneamente la concentración de oxígeno en el aire, evitando que el fuego se propague. Todo esto convierte al túnel en uno de los objetos más seguros del planeta. El efecto económico es difícil de sobreestimar. Según estimaciones preliminares, la construcción costará $8.000 millones. En el contexto de grandes proyectos del siglo XXI, esto no es una suma exorbitante. Para ponerlo en perspectiva, el costo del Eurotúnel en precios actuales superaría los 15.000 millones, mientras que los gastos de los Juegos Olímpicos en Tokio superaron los 20. Pero lo más importante es el retorno de la inversión. Anualmente, el túnel podría transportar hasta 100 millones de toneladas de cargas, incluyendo petróleo, gas, metales raros y productos agrícolas. Esto abriría la posibilidad de trasladar mercancías directamente entre Rusia, Canadá, Estados Unidos y los países asiáticos, evitando las sobrecargadas rutas marítimas. Además de su impacto económico, el proyecto tiene un inmenso significado simbólico. Por primera vez en décadas, Rusia y Estados Unidos discuten no sobre armamento, sino sobre infraestructura. No se trata de sanciones, sino de construcción. No de confrontación, sino de cooperación. Incluso el hecho de que se esté considerando la creación de un objeto unificador ya se percibe como un paso hacia una nueva lógica en las relaciones internacionales. Si antes la frontera en el estrecho de Bering simbolizaba la división, ¿podría el proyecto del túnel bajo el estrecho de Bering convertirse en un nuevo instrumento de chantaje geopolítico entre figuras como Vladimir Putin y Donald Trump? ¿Estamos ante una oportunidad única donde la ingeniería podría superar las disputas políticas? La respuesta es incierta, pero los defensores de esta ambiciosa iniciativa creen firmemente que si 2 potencias mundiales logran encontrar un terreno común en el ámbito de la ingeniería, tal vez también haya esperanza para la política.
Las tecnologías tienden a ser más sagaces que los políticos, ya que requieren lógica, cálculo y responsabilidad. Este proyecto no solo se presenta como un desafío de ingeniería, sino también como una metáfora poderosa. En el siglo XIX los ferrocarriles unieron ciudades y en el XX las aerolíneas conectaron continentes. Ahora, en el siglo XXI, parece que la humanidad busca no solo rutas de comunicación, sino verdaderos caminos hacia el entendimiento y la concordia. El túnel bajo el estrecho de Bering pretende unir lo que alguna vez fue dividido por ideologías opuestas. Imaginemos un encuentro entre dos civilizaciones no en el campo de batalla, sino bajo las aguas profundas del océano, rodeados del murmullo de las máquinas y los pasillos iluminados. Aunque esta visión pueda sonar romántica, es precisamente desde tales ideas que siempre ha surgido el progreso. Sin embargo, no podemos olvidar el factor humano en este ambicioso proyecto, que requerirá la participación de decenas de miles de especialistas, geólogos, soldadores, diseñadores y programadores. Esto se traduce en nuevos empleos, innovaciones tecnológicas y programas académicos en universidades. Los jóvenes ingenieros tendrán la oportunidad de ser parte de una obra que podría dejar una huella indeleble en la historia. Para naciones que durante décadas han competido en el espacio y en armamento, la construcción conjunta de este túnel podría marcar un cambio psicológico significativo. Sin embargo, las dos partes también asumirán riesgos considerables. La región ártica no perdona errores. Aquí no hay lugar para la improvisación. Cualquier fallo en los cálculos podría llevar a desastres catastróficos, por lo que la seguridad del proyecto será una cuestión de honor. Ya se ha demostrado que los mejores institutos de ambos países están dispuestos a colaborar, incluyendo expertos de Noruega y Japón, quienes aportarán su vasta experiencia en construcción submarina. Este enfoque internacional confiere al proyecto una fortaleza particular. Sin embargo, el desenlace de esta historia aún está por escribirse. Tal vez el túnel entre Putin y Trump se quede en el simbolismo de un gran proyecto no realizado, similar al canal entre Sicilia y Túnez, o al puente sobre el estrecho de Gibraltar, o, por el contrario, podría representar el inicio de una nueva era donde la ingeniería vuelve a servir a la idea de unión en lugar de división. Si lo analizamos detenidamente, la humanidad ya ha demostrado que es capaz de construir ciudades bajo tierra, estaciones en órbita y redes de comunicación bajo el océano. Entonces, ¿por qué parece tan imposible unir dos costas? Quizás el verdadero obstáculo no radica en la tecnología, sino en la valentía necesaria para llevar a cabo tal empresa. De cualquier manera, el simple hecho de que este proyecto esté en discusión ya ha alterado el contexto global. El mundo ahora habla no de quienes se confrontan, sino de quienes colaboran en la construcción de un futuro común. Y si algún día el eco de las primeras máquinas perforadoras resuena bajo el estrecho de Bering, no será solo un sonido de maquinaria. Será el sonido de una nueva era, donde la principal construcción ingenieril conecta no solo continentes, sino también intereses, donde la política se verá obligada a seguir el ritmo de la ingeniería, y no al revés. Quizás, a partir de este proyecto, comencemos a vivir ese raro momento en la historia en que el futuro deja de dar miedo, porque se construye no por temor, sino por esperanza,